Bueno, bendito Señor, estamos aquí porque necesitamos cada día más y más de ti. Te pedimos hoy, Padre eterno, que nos bendigas con tu santa palabra, que nos guíes, nos dirijas, nos hables. Realmente cada día tenemos que tomar decisiones y qué bonito poderlas tomar contigo. Qué bonito que nos des herramientas para saber cómo caminar de aquí hacia el resto de los días que nos quedan aquí en la tierra. Te pedimos de tu ayuda, te pedimos que quites el cansancio, las distracciones, la enfermedad, los problemas, los obstáculos que se presentan. Clamamos hoy para que seas tú hablando, dale fuerzas, dale voz y que seas tú dentro del pastor para que salga tu palabra. Bendícenos, Señor, llena este lugar de tu presencia y donde está cada uno de tus hijos allá en sus hogares. Y aún de los que no han podido conectarse, Señor, bendícelos y ayúdanos a todos, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a ver el capítulo 29 de Proverbios. Recordamos un poco lo que dijimos ayer. El propósito del estudio de este libro de Proverbios pues no es hacer un estudio bíblico como tal, en toda regla, sino entender que con esta palabra el Señor nos está llamando al entendimiento de muchos aspectos, muchas circunstancias que se presentan en forma cotidiana que podemos corregir. Así es. Podemos entonces intitular el capítulo 29 como Teniendo entendimiento. También repito lo que dije ayer. El propósito no es de llenarnos de conocimiento, de normas, de reglas, de ordenanzas, sino que entendamos que en la medida en que nosotros vamos creciendo y madurando ante el Señor, nuestra relación con Él se va llenando de riqueza. Y que mientras más cerca estemos de la presencia del Señor, más cosas grandes y ocultas vamos a descubrir del reino de Dios, de su persona, su presencia y de esa maravilla que es la relación entre un cristiano maduro, entendido, y un Dios que quiere siempre bendecir. Vamos a ver entonces que hay dos niveles de población cristiana: los que reciben pocas bendiciones y casi no las ven en sus vidas porque se enredan, caen en trampas, y por eso la primera parte que vamos a ver hoy es cosas que hay que corregir de algunos de los proverbios del capítulo 29, y la segunda parte es cosas que hay que entender. Así es. Empecemos con Proverbios 29:1. El que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso y sin remedio. Repito que yo estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, que es una versión muy similar a la Reina Valera del 60, pero con un lenguaje mucho más latino, mucho más nuestro. Por tanto, es mucho más fácil de entender. Hay muchas Biblias fáciles de entender, no tenemos disculpa con respecto a eso. Dice este versículo que hay algunos que son tercos. La enseñanza de ahí es esa, la primera: aprender a no ser terco. ¿Qué es una persona terca? Es aquella a la cual se le enseña algo, un concepto matemático, físico, trigonométrico o bíblico, y pareciera que no lo aprendiera. Entonces, presenta el examen de matemáticas, física, trigonometría o Biblia y lo rajan, porque no entró la corrección, no entró la enseñanza. Dice aquí, será destruido de improviso y sin remedio. Obviamente esto no se refiere ni a las matemáticas, ni a la física, ni a la trigonometría. Se refiere solamente al conocimiento bíblico. Es muy diferente el enfoque cuando cogemos una Biblia a cuando cogemos un libro de física. Muy diferente, porque en la Biblia vamos a encontrar no solo un concepto, sino un ser del cual proviene ese concepto.
que nos quiere enseñar como Padre y que al mismo tiempo nos toma en sus manos cuando somos dóciles, cuando nos dejamos corregir. Una razón por la que hay tanto sufrimiento entre los incrédulos es porque se olvidan de Dios. Una razón por la que hay tanto sufrimiento entre el cristiano que no ha entendido el camino de Dios es porque no toma el conocimiento. Y una razón por la que hay sufrimiento en el pueblo entendido de Dios, el maduro, es porque a través de ese sufrimiento ya está caminando los pasos de Cristo. Es muy diferente para los tres, la razón del sufrimiento. Para el cristiano entendido, entonces el sufrimiento se convierte siempre en una bendición, en una fuente de crecimiento, de sabiduría, de paciencia, de más virtud, de más cercanía al corazón de Dios, más dependencia, de más sentirse protegido y rodeado. No así con los otros dos. Por eso dejarse corregir es todo un arte. Y eso solamente empieza a ocurrir cuando el cristiano empieza a madurar. Ya no hay que decirle las cosas 30 veces, ni 10, ni 3. Con una sola es suficiente porque él entiende que cada exhortación es una fuente de riqueza. La otra razón por la que vemos este versículo es que pues no debemos buscar consecuencias dolorosas. Dice allí, será destruido de improviso el que no sigue la enseñanza. La destrucción puede venir de muchas maneras. Puede que no sea la muerte, ni mucho menos, pero puede venir una enfermedad, puede venir una pérdida que va a llegar como una tempestad y arrasando todo. Sí. A menos que el creyente ya esté estructurado y entonces sepa ver la prueba como la vio el Señor Jesucristo. Subió a la cruz y supo que estaba cumpliendo la voluntad de su Padre para que muchos fueran bendecidos. Y tampoco debemos buscar consecuencias, llamémoslas discapacitantes, porque dice aquí, sin remedio, será destruido de improviso y sin remedio. Cuando yo no acepto la enseñanza, no tomo para mí la exhortación de cualquier parte de la palabra de Dios, estoy corriendo el riesgo de tener una consecuencia muy dolorosa que afecte mi corazón, que me deje una herida muy grande, un dolor, una incapacidad emocional o espiritual y también física, que me quede como una secuela por el resto de la vida por terco. Proverbios 29:5. El que adula a los demás los hace caer en una trampa. ¿Qué tenemos que aprender? Primero, a no adular. Ya lo hemos visto en los últimos capítulos de Proverbios. Pero más que a no adular, tenemos que aprender a no ser hipócritas. Perdón que lo diga como tan fuerte. El hipócrita es el que dice una cosa y está pensando otra, o está sintiendo otra. Tan bonito, pero estoy que lo estrangulo. Tenemos que aprender a ser íntegros. Lo que pensamos es lo que expresamos. Ahora, yo no estoy defendiendo aquí la sinceridad brutal, brusca. Es que como yo soy tan sincero, entonces digo eso. Gústele a quien le guste. No, tampoco. El Señor nos manda a ser prudentes, humildes con los demás, a hablar palabra que no dañe el corazón de los otros, pero con sinceridad, sin engaño. Con respeto. Con respecto de la dignidad ajena. Y otra enseñanza que sale de aquí es no buscar ganancias secundarias. ¿Qué es eso? Una ganancia secundaria es algo que yo hago para lograr otra cosa que no está muy clara del todo. Es decir, le hago un favor a alguien, pero con el propósito de que ese alguien me devuelva el favor triplicado después, o me coloque en determinada parte, en eminencia, lo que sea. Entonces, soy muy servicial con el pastor, con el propósito de que el pastor me nombre por encima de todos los demás. No es que quiera agradar a Dios, quiero buscar el ser tenido en cuenta por todo el mundo. Eso es una ganancia secundaria. Eso es algo que enseña el mundo, pero Dios nos enseña a ser transparentes, no buscar más allá de lo que está
claramente establecido. Proverbios 29:6. El perverso queda atrapado en su propia maldad, pero el justo canta y vive feliz. No necesariamente estamos hablando aquí siempre del incrédulo. Estamos hablando también del cristiano que no ha entendido su vida, su llamado. No ha entendido que Dios, el mismo Dios que hizo el universo, se tomó el trabajo de buscar esa vida y llamarlo para sí. Este creyente entonces vive como los incrédulos y por tanto queda atrapado muchas veces en sus propias maldades, en sus propias iniquidades, en sus propias injusticias. Puede que no tan al grado de un incrédulo, pero de todas maneras pecado es pecado. De este versículo entendemos la parte final: el justo canta y vive pleno, vive en paz, gozoso, a pesar de que tenga problemas. Ojalá cale eso en nuestro corazón y entendamos que es cierto que el Señor prometió una vida plena y abundante para los discípulos del Señor, para los que tienen corazón enseñable, los que lo siguen a Él como maestro, van detrás para donde quiera que Él va. Justo, entonces canta y vive feliz. Por otro lado, al incrédulo le decimos: no camine desconociendo los tiempos. Lo contrario del justo, como no le cala la enseñanza, porque no tiene ese corazón enseñable, está viviendo un tiempo que está acabándose. Cada vez está más cercana la venida del Señor y está clamando el corazón de los profetas diciendo: el Señor ya viene, prepárense. Pero atrapado en su propia oscuridad, no entiende, piensa que se volvió una especie de predicación asustadora, terrorista, oscura, el advertir de la venida del Señor y el hablar de que hay que quitar del pecado. Es que ese pastor es como un poquito cuadriculado en sus cosas, como que es muy obsesivo, muy exigente, es como un poquito neurótico. Hay que tenerle paciencia a ese pobre pastor que siempre habla de que dice que el Señor ya viene y que dice que el mundo está mal. No, eso no es como lo pinta él. Este tipo de creyentes no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el problema. Como no sigue la enseñanza, entonces cuando va a hacer un negocio, cuando va a iniciar una relación, cuando va a resolver un problema en su familia o con los suyos, con mucha frecuencia escoge la solución que no es. Porque la escoge en la carne, no en el espíritu, no en la palabra de Dios. Porque no conoce los preceptos de Dios, porque el que no tiene corazón de discípulo no estudia la palabra. Y si la oye un ratico se le olvida lo que recibió. Este creyente no vive con Dios. Entonces piensa que el cristianismo es una cosa triste, melancólica, aburrida, apagada, rutinaria. Antes era catolicismo, ahora es cristianismo, pero la misma cosa, un hombre habla allá, otro hombre habla acá. Y no le entiendo nada. No entiende que el propósito de la Biblia es vivir con Dios. Que el propósito de congregarnos, de leer la palabra, es vivir con Dios, acercarnos al corazón de Dios. Pregunta: ¿qué pasará o qué no pasará en mi vida si estoy cercano al Dios que hizo el universo? Al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que trajo el diluvio. Tiene semejante poder. ¿Qué no será capaz de hacer en mí? ¿Cómo no me podrá transformar? ¿Cómo no me podrá mostrar cosas hermosas? ¿Cómo podrá anticipar, aunque sea una parte pequeña de lo que nos espera en la eternidad? Un cielo aquí en la tierra en este momento. Pero eso no lo descubre el indisciplinado, el incrédulo. Proverbios 29:7. El justo se interesa por los derechos de los pobres, pero al perverso nada le importa. No entiende nada. El carnal, pues, como vive egoístamente, vive solamente pensando en sí mismo, en sus cosas, en sus ocupaciones, en sus gustos, en sus deleites. Entonces,
Establece reglas propias. Aquí el mandato implícito de este versículo es: no vivamos egoístamente. Porque si Dios no está en primer lugar, entonces yo estoy en primer lugar. Yo soy el Dios de mi propia vida. Por tanto, tengo mis reglas propias. Leer la palabra, eso de buscar a Dios, no, eso no es para mí. Claro, está lleno de rebelión y de egoísmo. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. El carnal se deja llevar por las emociones. Hoy tuvo un problema, entonces está de mal genio 24 horas diarias. Hoy tuvo un problema, entonces está deprimido, o está estresado, está afanado, está turbado. Y que esta vida es insoportable, no puedo, estoy que no me hallo. Pues claro, su brújula, como no lee la palabra, no la conoce, son las emociones. Y el diablo, que conoce perfectamente la humanidad, entonces está dispuesto a traerle todas las emociones que lo mantengan ocupado para que no busque de Dios. En cambio, el sabio se guía por la fe en la palabra de Dios, por lo que ya ha aprendido, y eso es lo que dirige su camino. Entonces vienen los momentos difíciles y dice: no importa, Señor. Otra vez, como dijimos ayer, Job dice: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de mi Dios. No me afecta hasta el desplome, hasta la depresión, hasta la derrota, lo que me está pasando. Sí, me afecta un poco, pero no me derrumba. El otro no, el otro está postrado por el suelo. Otra enseñanza que sale de aquí es que entonces debemos aprender, como creyentes maduros, a no dejarnos guiar por las emociones, por las primeras impresiones. Ay, mire eso tan lindo, mire esa persona tan atractiva, es que no, esa cara tan hermosa que tiene, debe ser un angelito. Cuidado. Por las primeras impresiones en los negocios, por lo que comentan los periódicos: ese sitio es el mejor para hacer compras, y es un estafadero, pero como está bien arreglado, se traga el cuento. Por las apariencias, la palabra dice que el Señor mira el corazón, pero el hombre es el que ve las apariencias. Tenemos que aprender a pensar como Dios, ver la intimidad de cada cosa. Proverbios 29:24. El cómplice del ladrón se perjudica a sí mismo. Cuando esté ante el tribunal, tendrá miedo de hablar. Nos hemos dado cuenta que no estamos sacando una conclusión estrictamente bíblica, sino una enseñanza práctica. Aquí habla al final de cuando esté ante el tribunal, ¿quién? El cómplice. Tendrá miedo de hablar. Por el contrario, el que vive en la verdad siempre va a defender la verdad. Mateo 10:33 dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese versículo nos quiere dar un entendimiento, y es que cuando yo estoy completamente comprometido con las cosas de Dios, el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu, me convence de lo que estoy haciendo y viviendo. Y entonces, cuando llega el momento en que me vienen a pedir cuentas de mi fe, yo me puedo parar con convicción y decir: yo sé en qué Dios he creído, por tanto no doy pie atrás. Si me quieren echar del puesto, si me quieren echar de la relación, si me quieren matar, es problema suyo. Yo sé en quién creo y para dónde voy. Pero el que no tiene esa convicción puede estarse congregando seguido, muchos años, pero no está tan comprometido con Dios. Entonces, cuando venga la amenaza, va a salir corriendo, va a negar al Señor, va a decir: no, yo no soy de esos. Yo me meto como los camaleones donde mejor me conviene. Y el Señor dice: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré en el momento en que se esté presentando delante de mi Padre, o sea, en la otra vida. ¿Y qué pasa?
¿La negación qué implica? Pues que no hay salvación, sencillo. Y el que no es salvo, ya sabemos para dónde va. Entonces, confesar a Dios consiste en saberse salvo y en saberse en el camino de santidad. Proverbios 29-25. Tenerle miedo a los demás es una trampa. Esto sí que es importante, esto se ve mucho. Pero el que confía en el Señor estará a salvo. Es impresionante cómo Satanás viene a trabajar en el cristiano que todavía no está bien estructurado. El miedo al jefe, al alcalde, al policía, al marido, a la mujer, a los hijos, al suegro, a la suegra, a todo el mundo. No, pastor, es que usted no sabe, es que yo no puedo cumplirle a Dios porque es que... Isaías 51:12 dice: yo mismo soy su consolador. Está hablando aquí el Señor. ¿Quién eres tú para tener miedo de hombres mortales que son como la paja? Isaías 51:12 está mostrando que si yo estoy pegado a este consolador, a este creador, entonces no voy a tener miedo de los hombres. Que si estoy aceptando y confesando quién es Dios, porque Él dice, yo soy su consolador, y yo digo, amén, Señor, tú eres mi consolador, no me interesa lo que me pueda hacer el hombre, entonces no voy a tenerle miedo al hombre. Cuando yo le temo al hombre, es porque no confío plenamente en Dios, porque de alguna manera, ese hombre que me está amenazando es mi ídolo, de alguna manera enrevesada, ya medio retorcida adentro. Le tengo una mezcla de pavor y de admiración al mismo tiempo, o por lo menos de respeto a su fuerza, con que me amenaza, con que me mira, con que me grita o hasta con que me pega. En el caso del jefe es que me echa del puesto. Y el versículo 13 dice: ya te has olvidado del Señor tu hacedor. ¿Cuándo? Cuando le tienes temor al hombre, que extendió los cielos y estableció la tierra, tu creador. Todo el día lo pasas temiendo la furia del que te oprime y amenaza con destruirte. Pero, ¿en dónde está la furia de ese opresor? ¿Qué te puede hacer el que tanto temblor te produce? El que tanto te amenaza. ¿Qué es lo que te puede hacer? La mayoría de las veces, solo gritar. La mayoría de las veces, solo amenazar. De pronto, hasta golpear. Sería muy raro que te matara. Pero aunque te matara, tu hacedor sabe lo que está permitiendo. Entonces tú solamente tienes que confiar en tu creador. Eso es todo. Tenerle miedo a los demás es una trampa, dice Proverbios 29-25. Grábenselo, mis hermanos, grábenselo, porque esto es como un sentimiento pandémico. Son muchos los creyentes que sufren de esto. Pero el que confía en el Señor estará a salvo. Dicho de otra manera, el que confía en el Señor no tendrá temor del hombre. Y cosas que hay que entender. Habíamos visto hasta ahora cosas que había que evitar. Ahora, ¿qué hay que entender? Proverbios 29-13. El pobre y el que roba al pobre tienen esto en común: el Señor los creó a ambos. Hoy, aquí hay una tremenda verdad. Está hablando de la soberanía de Dios. Está hablando de tu respeto a Dios como el dueño y Señor de todas tus cosas. De tu vida primeramente, de tu casa, de tu familia, de tu dinero, de todo. Si tú reconoces al Señor como tu soberano, entonces vas a mirar a los hermanos como creación de Él y por tanto los vas a respetar. Pero si Dios es solamente un nombre que de pronto está sentado en un trono al que tú no respetas del todo porque no lo obedeces, el que ama mis mandamientos los guardará. El que me ama a mí, ama mis mandamientos. Esa es la enseñanza del Señor en Juan 14 y 15. Está diciendo que la forma de amar a Dios es la obediencia en todo. No hay posibilidad
de aceptar que un desobediente diga yo amo a Dios, no lo hay. En el amor bíblico, obediencia es igual a amor. Entonces, comprender la soberanía de Dios es rendirle tributo, respeto, reverencia y por tanto pues obediencia. Romanos 11:36, versículo que repito frecuentemente, 11:36 de Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Grábatelo, estúdialo, medítalo y vas a comprender que hasta una hormiguita que pasa al frente es de Él. Que todas las cosas que tú ves en todos tus días y en tus noches son de Él. Por tanto, Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando tú empieces a reconocer a ese Dios que controla todo, empiezas a reverenciarlo. Antes no. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y vivirás en paz. Ahí no dice que el hijo vivirá en paz, dice que tú vivirás en paz, como madre o como padre. Te sentirás orgulloso de él. Lo contrario, si no lo corriges, te sentirás avergonzado por él y no tendrás paz en tu vida. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra aquí? Que debemos enseñar siempre la justicia. Obviamente para eso tenemos que haber aprendido primero nosotros la justicia, o sea, haber estudiado la palabra. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, los que conocen estos tiempos, los que conocen cuál es la justicia de Dios y la siguen. Y la segunda parte dice, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Resplandecerán. Si tú como madre o padre enseñas a tus hijos, bueno, bendito eres. Recibirás bendición aquí y allá. Proverbios 29:18. Si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. ¿Por qué tenemos tantos problemas en nuestros países? Hay todo un capítulo que se llama bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, en Deuteronomio 28. Por favor, léanlo. Pero vamos a leer solamente el versículo 1 y 2. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, escuchas con atención, y cumples, y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. A veces decimos, pero ¿por qué Colombia siempre le toca la peor parte? Siempre la miran mal, ahora con lo que pasó en Haití. Todo eso es parte de que este es un país idólatra, un país que no ha puesto a Dios en el primer lugar. Y por tanto, el Señor dice, no te puedo exaltar, Colombia. Le está pasando a Estados Unidos, que en un tiempo estuvo exaltado porque seguía la palabra, ahora el Señor le está diciendo, ya no te puedo exaltar más, Estados Unidos. Versículo 2, si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y empieza el listado. Si escuchas la voz del Señor y las cumples y la pones por obra. Proverbios 29:20. Tiene más esperanza el necio que quien habla sin pensar. Santiago 1:19 nos dice, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír. Primero, oír, con los oídos abiertos y el corazón dispuesto. Porque una cosa es tener los oídos, pero que solamente se oye como llover. Pero ser lentos para hablar, tardos para hablar, dice la Reina Valera del 60. Primero, oigan y oigan y oigan. Y hablen poco, hablen poco, hablen poco. Si tienen que oír, pues si la cuestión es hablar, si tienen que enseñar en su casa, hablen. Pero cuando sea el momento de oír, callen. Y tardos para enojarse. Cuando estamos dispuestos a oír,
podemos controlar más fácilmente nuestra ira. Y terminamos con 29-23. El que se cree más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. Yo creo que tenemos que repetir un poquito en términos prácticos qué es ser humilde. El primer punto para ser humilde es reconocer que Dios es mi Dios. ¿Sí? Sí, pastor, yo reconozco eso. Bien, hermano, te felicito. El segundo punto es que Dios es tu Señor. Sí, pastor, yo también. A ver, si Dios es tu Dios, es porque aceptas que hay un Dios en el universo, pero si Dios es tu Señor es porque lo obedeces, porque Dios es el dueño de tus cosas y de tu vida. ¿Lo obedeces? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dijo el Señor Jesucristo. Y si es Señor, entonces toda tu vida está puesta a sus pies. Todas tus cosas, toda tu familia, todo tu dinero, todas tus decisiones, todos tus deseos, todos tus pensamientos. Y cuando eso ocurre, entonces el Señor llena tu vida, llena tus pensamientos y te puede hablar claramente. Al llenar tus pensamientos, Él va a poner su palabra como si fueran nuestros pensamientos, entonces te va a guiar claramente hacia la verdad, hacia tomar decisiones correctas, bíblicas, sabias, de bendición. No te vas a equivocar, no vas a perder dinero, no vas a caer en trampas y no vas a recibir heridas. Ser humilde no es agachar la cabeza y decir buenos días a todos. Ser humilde es reconocer primero a Dios y después a las criaturas de Dios, de las cuales tú puedes aprender muchísimas cosas, aún de los incrédulos. Pero para eso se necesita ser humilde, necesita saber que hay quien tiene secretos que tú no has descubierto todavía, hay muchísimos, aún dentro de los humanos. Por eso el Señor pone a enseñar la justicia a hombres, porque si tú puedes agacharle la cabeza a un hombre, entonces le vas a agachar la cabeza a Dios. Pero si no le agachas la cabeza a Dios, tu pastor no es tu pastor, porque tu Dios no es tu Dios, tu Señor. Busquen ser siempre humildes en todo. La desobediencia es arrogancia, es soberbia, es rebelión. Satanás está lleno de eso y quiere que el pueblo cristiano sea rebelde, sea orgulloso, no se deje guiar. Sean humildes cuando tengan y cuando no tengan. Sean humildes cuando enseñen, si saben, si creen que tienen conocimiento sólido y bíblico, enséñenlo, pero también sean humildes cuando sean enseñados. Hay momentos en que el Señor lo pone a enseñar, pero hay momentos en que lo pone a aprender. Y no tiene que ser humilde en ambas situaciones. No se puede andar por ahí diciendo, no, es que yo me las sé todas. Y sean humildes cuando guíen, para que el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes y sepan guiar a los que vienen detrás. Hijos, conocidos, iglesia, grupo, lo que sea. Pero también sean humildes cuando obedezcan. Hay obediencias que no son humildes. Aparentemente están obedeciendo, pero no. Por debajo hay rebelión. Por debajo hay rebelión. Bueno, terminamos entonces con eso. El capítulo 29 de versículos escogidos de esos capítulos. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos estás corrigiendo, nos estás dando herramientas, nos estás dando elementos de juicio para poder vivir esta vida. Sabemos que tú vienes pronto, sabemos que están sucediendo cosas tremendas, sabemos que hay pruebas por todas partes, pero también sabemos que tú nos dijiste, no se distraigan, vengo pronto. Amén. Necesito que estén alerta. Amén. Necesito que miren mi palabra, necesito Amén. Que estudien más y más y más para que no declinen, para que no se entristezcan, para que no se preocupen. Amén. No importa lo que vean, el Señor está en control.
Él no tiene plan B ni C, Él tiene un solo plan para su esposa y nosotros somos la esposa del Cordero. Por eso, Señor, hoy nos entregamos a ti, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, te decimos aquí estamos. Enséñanos, queremos ser humildes para aprender, queremos ser humildes para enseñar, queremos ser útiles a tu obra, que nada nos distraiga más, que nada sea más importante que el aprender de tu palabra para poderla enseñar. Te damos gracias, Señor, es nuestra responsabilidad delante de ti, Señor, aprender, fortalecernos para fortalecer al caído. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Una última cosa que el Señor me mostró mientras estábamos orando. En estos días el Señor le mostró a mi esposa que Él estaba muy próximo a venir, muy próximo, pero que sin embargo vamos a ver cosas muy feas en los próximos tiempos, lo que queda. Así que tenemos que estar fortalecidos para soportar esas cosas que vienen. Quiere decir que lo que hemos visto hasta ahora en los últimos 2 años va a quedar pálido. La idea no es que se asusten, más bien que se fortalezcan en Jesús. Y cuando el Señor dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas porque nuestra redención está cerca. Animémonos unos con otros con estas palabras, dice el Señor. Así que ánimo, sigan adelante, somos guerreros, somos soldados y estamos en una batalla, la última batalla. Es estar metidos con el Señor, en comunión continua con Él, lo que nos hace soportar la prueba. Amén. Bueno, amén, amén. Entonces, bendiciones para todos y que descansen.